Somos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener por aquí a un habitual de este programa. Yo digo que él es accionista moral de Vertiente de Opinión. Se trata del doctor Rafael González de Peña, un reputado médico internista y cardiólogo, y un hombre que los trabajadores de aquí siempre me preguntan, ¿cuándo viene el doctor González de Peña? Y cuando yo digo, ¿qué te sientes? Y entonces admiten que sí, porque él de inmediato los invita a su consultorio y le hace hincapié en que pueden ir con dinero o sin dinero, porque es un hombre que siempre ha ejercido la medicina con un criterio muy rígido en cuanto a adscribirse al juramento hipocrático. Con él, todo el que llega a su consultorio encuentra asistencia. Con él vamos a hablar de su especialidad en la primera parte y luego hablaremos de una característica que seguramente incide en esa actitud filantrópica de su ejercicio profesional, y es que es un hombre que se adhiere irrestrictamente a los postulados del cristianismo. Es uno de los auténticos cristianos que yo conozco. Este programa estará bajo el marco de estos cuadros de las Galerías de Arte San Ramón, con sus locales en la avenida Abraham Lincoln y en la calle Doctor Betances, en los extremos de la ciudad. Volvemos después de esta pausa. De inmediato vamos a dialogar con este reputado facultativo, un eminente cardiólogo, internista, el doctor Rafael González de Peña. Doctor, yo hablaba fuera de cámara con usted porque como hombre con más de 15 años de edad, siempre albergo la esperanza de ver cómo se alarga esta existencia ya longeva con los adelantos médicos. Pero usted, al igual que muchos médicos, amigos míos, no creen mucho en que por lo menos en un futuro inmediato las células madre no van a ser, como se está previendo ya, una fuente hasta de centenariedad, valga el neologismo, del ser humano. Yo creo que está muy bien lo que se viene haciendo, que se está experimentando lo de las células madre y que al parecer en algunos casos ha estado dando resultados favorables. Lo único que yo creo es que no se puede tener todas las esperanzas y expectativas que algunos preconizan en relación a esto, como para que la humanidad y la sociedad llegue a creerse que con las células madre va a vivir casi eternamente, o sea que va a vivir una cantidad indescriptible de años en buena situación física, mental, etcétera. Eso yo no creo que se va a dar. Eso es como la búsqueda de hace muchísimos siglos de la vida permanente aquí en el mundo, y resulta que no, que esto aquí es pasajero. Nuestra vida es temporal, momentánea, provisional. Naturalmente que de aquí uno pasa a otro estado, que para algunos que no tienen esa concepción se termina en el hoyo, en un entierro, o ahogado en el mar, o en el fuego, en ceniza, y que para otros
que somos muchos, la vida continúa. Después de esta vida viene la vida verdadera y eterna, que se puede vivir en absoluta felicidad y paz, o que se puede pasar mucho trabajo antes de alcanzarla. Ahora bien, la cardiología, para los que hemos atravesado, y usted es el principal testigo, rutas de hipocondría, porque cuando uno es joven y tiene cualquier enfermedad, por leve que sea, uno teme que el colofón, el final de esa enfermedad vaya a ser la muerte. Ya cuando uno tiene estas edades como yo, que soy un octogenario, pues ya uno sabe que la muerte es algo que puede llegar en cualquier momento. Pero yo pienso, y es una teoría que quizás no tenga mucho fundamento, que si el ser humano no dedicara tantos recursos a la guerra, a todas las armas de destrucción ya masiva como son las bombas en la actualidad, quizás la medicina hubiera eliminado enfermedades que son mortíferas, letales por necesidad, como el cáncer. Sí, tienes toda la razón en ese último aspecto. No hay duda de que si la humanidad y los responsables principales de la salud universal y los que dirigen nuestros países se ocuparan primordialmente de la salud y de la vida de los seres humanos y de toda la sociedad en general, los resultados serían muy diferentes a los que están siendo hoy en día. De aquí que todo esto que se ha venido preconizando hace muchísimo tiempo de la prevención de las enfermedades, no solo de su curación, sino de la prevención, si tuviéramos realmente programas permanentes y correctamente edificados y organizados y científicamente elaborados para que las poblaciones en general puedan prevenir las enfermedades, tendríamos una larga duración de la vida, aun con aquellas que quedaran, porque habría una cantidad mucho menor de enfermedades y se pudiera también prevenir las complicaciones de las mismas. Pero a los gobiernos no les ha interesado lo que debía interesarles, la salud general, sino que habitualmente se ocupan los que gobiernan de su salud personal y de la salud de su familia inmediata, pero la salud del resto de la población en cierto modo les es indiferente, y a menos que sean personas o equipos o grupitos muy allegados a ellos, no pueden beneficiarse de lo que podrían si hubiesen en desarrollo siempre y en proyecciones cada vez mayores, programas amplios para garantizar la salud de la población. Los recursos, los gobiernos los utilizan mayormente en otras cosas y también en buscar más recursos. De aquí que los recursos que debían ser para la salud se usan para la guerra, para así quitarle lo que tienen a los otros, y también con la intención de echarse a sus propios bolsillos los que dirigen una gran cantidad de estos recursos que no se han ganado y que no le pertenecen, porque el ser humano tiene varias vertientes en su mente, buscando la felicidad siempre. Desde pequeños andamos buscando vivir bien, vivir felices, en mayor o menor grado,
Y entonces lo que se suele hacer es que las metas que se trazan son metas erróneas. Y entonces lo que se busca es la felicidad en el tener mucho dinero y muchos recursos materiales. Y piensan muchos que el que lo tiene todo económicamente tiene resuelta su situación. La tiene resuelta económicamente por un tiempo, pero no definitivamente. Y también otros, en vez de este ídolo, esta idolatría, porque es una idolatría, la idolatría del dinero, está la otra idolatría, que es la del poder, y entonces tienen que sentirse importantes y que son los personajes número uno de toda la sociedad y del mundo entero. Y así entonces se enfrentan unos contra otros y enfrentan a sus países respectivos, incluso contra otros países. Y ahí se unen esos dos falsos dioses, el dios dinero y el dios poder. Y el otro elemento que busca también muchos seres humanos para creerse que con eso van a vivir siempre felices son los placeres y vanidades. Y entonces se utiliza la vida y se utilizan los recursos y se utiliza el mismo poder para darles rienda suelta a los placeres, sin pensar muchas veces en el daño que puede hacerse a personas, a familias, a sociedades enteras, a países, y aunque no lo cree, el que lo está haciendo a sí mismo. Y entonces su vida, en vez de alcanzar la felicidad que yo creo que aquí en este mundo sí puede alcanzarse hasta un límite bien elevado, lo pierden porque se detienen en esos falsos dioses del poder, el placer y vanidades y el dinero. Y eso no es verdad, que le da la felicidad a la que se puede llegar en este mundo y después de este a la gente. En eso están absolutamente equivocados. Y yo lo puedo decir ya a mi edad. Ya yo voy para 83 años. Y gracias a Dios he podido vivir desprendido hasta un grado bien elevado, por no decir casi absoluto, del llamado Dios dinero. Yo estoy absolutamente seguro que por más millones de dólares o de euros, de lo que usted quiera, o de terrenos, o de villas, o de helicópteros, aviones, Boeing, lo que usted quiera, que por más cosas de esas que usted consiga en la vida, no es verdad que eso le va a garantizar la felicidad, ni tampoco lo va a lograr mediante el poder, el quererse sentir como Dios, igualito que lo que uno lee en el inicio de la Biblia en cuanto a Adán y Eva, que quisieron los primeros seres humanos ser como dioses. Entonces viene el engaño, ¿verdad?, que le hace creer que si comían del fruto prohibido serían como dioses. Entonces el hombre echó a un lado a Dios y se constituyó él en su propio Dios y ha querido constituirse en Dios para con los demás y en manejar, manipular, utilizar, explotar, engañar y atropellar a los demás seres humanos y a las sociedades enteras, incluso desde los gobiernos. Y no es verdad que eso tampoco garantiza la felicidad. Usted puede disfrutar en el aspecto físico, intelectual,
en cierto modo, no en total modo, en cierto modo humano, porque es propio de seres humanos, usted puede disfrutar del uso del poder durante X tiempo. Si lo usa correctamente para beneficio de los que les rodean, entonces le será más provechoso. Pero si usted utiliza el poder para beneficio suyo o de un grupito en perjuicio de la gran mayoría, usted va a terminar siendo un verdadero infeliz por más placeres y por más dineros y bienes materiales que usted consiga con ello. Bien, fíjate, mi esposa Ibelice, cuando en algún momento yo le digo, mira, no bebas tanto café, por ejemplo, si algún día se bebe 3 tazas, porque ella generalmente bebe 1 o 2, pero si después de la segunda visita 2 casas y en las 2 casas le ofrecen, ella por no desairar, como le digo yo, entonces se toma 4 tazas. Entonces ella me dice algo que he visto que es real. Ella dice, mira, tú verás que a lo mejor dentro de poco la ciencia médica va a descubrir, después de muchísimos experimentos, de muchísimos análisis, que el café no solamente no hace daño, sino que es beneficioso a la salud, y así ha sido. Entonces, yo dejé de beber, aunque luego comprobé, viendo otros casos, que yo no bebía tanto, pero dejé de beber hace 48 años, que no, ni untado el alcohol. Y leía que con moderación, por ejemplo, el vino, de que era vasodilatador y por ende hacía bien a la circulación y por ende contribuía no solamente a la salud, sino a la longevidad. Ahora leo que otros experimentos han demostrado que esa era una teoría falsa, porque se nota que el alcohol moderadamente y dependiendo de cualquier modalidad del alcohol, vino, whisky, coñac, etcétera, es dañino. Sí. Lo es. En cualquier cantidad. Bueno, dice que hasta esa tesis de la moderación no es valedera. Del alcohol, tú Sí, dices. sí, del alcohol. Bueno, del alcohol yo creo que lo ideal sería no tomarlo. Eso es lo ideal, porque no hay duda de que aún en pequeñas cantidades puede ser perjudicial para la salud. Ahora, el que ya toma, si no puede parar eso, pues que lo disminuya al extremo para que tenga menos problemas. No creo, como decías tú al principio, igual que tú pienso que no creo que es cierto que en cantidades moderadas sea muy beneficioso para la salud, no. Hay otras sustancias que no tienen que ser el alcohol, que son muy beneficiosas para la salud. Pero si usted tiene una sustancia que puede traerle muchas complicaciones, pues mejor esa debe suspenderla y no utilizarla, porque el alcohol, por donde quiera que se le busque, le puede provocar complicaciones. Y una persona, incluso no solo a las sanas, sino una persona que tiene ya ciertos problemas de salud, si además de ese problema agrega el alcohol a su ingesta, lo que va a tener es una complicación, porque el alcohol le va a acelerar los latidos cardíacos, a poner a trabajar el corazón más de la cuenta y la circulación, y también le puede producir daño tóxico, daño funcional en células y tejidos del organismo, tanto en el corazón como en la circulación, en las arterias del cerebro, en las arterias coronarias, en los riñones, en fin, lo que lo lleva es al deterioro de su salud,
Entonces lo mejor es que usted busque otra cosa y no alcohol. Y en cuanto al café, yo creo que el café tomado con moderación, a doña Ibelice, que siga aceptando su tacita de café, claro, y que no le tenga miedo a eso, que no es verdad que le va a traer ningún problema siempre que se tome con cierta moderación. Claro. Entonces, usted tiene en el día, ese día, que tomar en 4 sitios diferentes. Bueno, pues usted se toma media tacita en cada uno y se la toma bien al paso. Y luego, si quiere dejar un poquito en la taza, la deja. Y las personas que están con usted no van a estar midiendo la cantidad que usted se tomó. De modo que se toma y comparte con los demás su poquito de café, que activa la circulación, que tiene ciertos beneficios para el organismo y que solo en cantidades muy fuertes, muy elevadas, puede también hacer daño. Sí. Hay también un tema que quería tratarle y es el relativo a los potenciadores sexuales, porque uno ha visto en la prensa con cierta periodicidad que un hombre que estuvo en la habitación de un hotel o motel con una acompañante, su pareja sentimental, haciendo el amor, fallece y luego se determina que dejó algún frasco de un potenciador que la gente a todos le dice Viagra, pero hay diversos productos y entonces se le atribuye la muerte repentina de un infarto quizá fulminante a la ingestión de ese potenciador. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre que por razones de edad añeja o de cualquier problema, diabetes, que está considerada como una de las escasas causas físicas de impotencia, qué debe hacer? Lo primero es que debe ir al especialista, al médico especialista, para recibir orientación. En este caso, un cardiólogo. Necesitaría un cardiólogo, un internista, necesitaría muchas veces un psiquiatra para los problemas mentales, psicológicos que puede traerle el cambio de sexualidad relacionado con la edad, y así pueda aceptar que ya no va a actuar ni a responder igual que cuando era joven, porque son etapas diferentes de la vida y que uno tiene que aceptarlas tal como corresponde. Eso es lo primero. Y es cierto que esos estimulantes en un gran número de casos pueden traer problemas serios y muerte instantánea, repentina, porque si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad coronaria o una enfermedad cerebrovascular y usted ni siquiera lo sabe, hay una cantidad grande de adultos que tienen afectada una o más de las arterias que alimentan el corazón, las coronarias o las que están en el cerebro, y no lo sabe porque no le ha estado dando ninguna molestia. Y eso ocurre más o menos en un 30% de estas enfermedades coronarias, que el 30% de los casos de personas adultas con coronarias enfermas lo ignoran y inesperadamente le da un patatú, como decimos aquí, y es porque tenía muy estrecha una de esas arterias, no se había eso detectado, no se había examinado suficientemente ese paciente, esa persona, y entonces si
por encima de eso, se toma un estimulante que le pone a trabajar fuerte y activamente el corazón, no solo el sexo, el corazón, la circulación, el número de latidos por minuto, la presión arterial que se la sube también. Y si es una persona que ya tiene hipertensión arterial y que a veces ni lo sabe porque no se la toman la presión, y la gente no hay forma de que se le meta en la cabeza que usted tiene ya desde que llega a los 25, 30 años, por lo menos una vez al año, tomarse la presión en los brazos para saber cuál es su presión arterial, porque se le llama el enemigo silencioso en razón de que en la mayor parte de casos no da ninguna molestia. A mí me llegan al consultorio, me han llegado toda la vida personas a veces con la presión casi en el doble de lo normal, muerta de risa, ignorando el peligro grave que están corriendo y no saben que tienen la presión en 220, en 230, en vez de tenerla en 110 o 120. Y estas personas en cualquier momento pueden hacer un paro cardíaco, un infarto agudo del miocardio, un trastorno grave del ritmo del corazón, un accidente cerebrovascular, una embolia cerebral, un infarto cerebral, un infarto de riñones, en fin, una complicación que afecte los órganos nobles del cuerpo, que son cerebro, corazón y riñones. Y entonces estas personas lo ignoran, y si tienen la presión alta o alguna coronaria enferma y no lo saben y se toman un estimulante sexual que están de moda y que todos los comerciantes lo promocionan aquí en todas las emisoras de radio y de televisión, pues ¿qué ocurre? Que usted se va a caer muerto en cualquier momento. Por eso los médicos han recomendado, hemos recomendado siempre que si se piensa utilizar como una solución a sus problemas sexuales esto, que vaya primero al médico, para que primero se entere de si usted puede usar una cosa de esta y en todo caso cuál de ellas. Y segundo, si no debe usar ninguna o qué debe hacer para mantener una solución satisfactoria para usted y su pareja, su esposa, esposo, en esa situación y no causarse una complicación que puede ser mortal. Porque si usted tiene la presión alta y arriba de eso se toma un estimulante sexual, se le va a subir más la presión y se va a caer muerto fácilmente, o le va a dar un infarto si tenía ya una coronaria estrecha, usted no lo sabía. Y si usted no se examina anualmente, como recomendamos siempre los médicos, que usted después de los 40 años de manera inmancable debía examinarse cuidadosamente con un buen médico una vez al año por lo menos, usted no va a descubrir a tiempo que tiene una enfermedad coronaria o cerebrovascular o renal, y entonces o una diabetes incluso, que pasa a veces años y no le da a usted ninguna molestia, igual que la hipertensión. No le da ninguna molestia hasta que viene ya una complicación, y cuando ya viene la complicación muchas veces tarde para poder atenderse. De aquí lo que hablábamos hace un momento de la importancia de la medicina preventiva, y tan importante como la medicina preventiva para toda la sociedad, las familias y las personas, es la educación para la salud. Yo no me canso, y mientras me quede vida y haya oportunidad lo repetiré, que usted tiene, el gobierno, usted tiene que ayudar, orientar y hasta presionar a los gobiernos de nuestros países para que desarrollen la prevención para la salud, y la educación es parte de ella.
si la población está desde que uno nace de pequeño ya educada en relación a la salud, y usted está oyendo en las emisoras como en esta, antes de empezar el programa o al final del programa y de todos los programas, por lo menos una cuña de salud donde se le diga a usted, mire, señor, señora, usted debe cada año hacerse una evaluación general, sus análisis de laboratorio, análisis de sangre, una radiografía de tórax, un chequeo médico general y un electrocardiograma. Usted debe hacerse eso una vez al año, por más bien que se sienta, porque así a tiempo puede detectarse el inicio de una enfermedad que puede causarle la muerte o una complicación que lo deje ya medio paralizado para el resto de la vida. Vamos a hacer una segunda y última pausa para continuar este interesante diálogo con el doctor Rafael González de Peña, un reputado médico internista y cardiólogo y un habitual de este programa Vertiente de Opinión, para satisfacción y orgullo Y nuestro. amigo como hermano de verdad tuyo. Sí, desde los días de muchachos. Desde la infancia casi. Volvemos. Desarrollamos ya una primera parte con este eminente facultativo, el doctor Rafael González de Peña, sobre los problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Vamos a hablar ahora con el hombre afianzado firmemente en el cristianismo. Doctor, indudablemente que tanto en el país como en el mundo hemos visto como un decrecimiento en cuanto a la fe religiosa, no solamente a nivel del cristianismo, sino también del Islam. Y además en el Islam hay tantas divisiones entre las diferentes creencias dentro del mismo maometismo, que se ofrece el espectáculo degradante de guerras, de actos terroristas, en fin. ¿Qué puede hacer el hombre, el cristiano, por ejemplo, que es un culto de amor, de perdón, para mejorar esa situación? Eso mismo último que tú mencionas, en la medida en que el ser humano niega la existencia de Dios, en la medida en que si piensa que existe, no lo busca, y en la medida en que si sabe o piensa que existe o puede existir Dios y se aleja de Él y no lo busca, en la medida que se aleja de Dios, se hace más infeliz y entonces va a tener que afrontar mucho mayores dificultades y problemas en su vida, y la sociedad se deteriora en la medida en que se aleja de la fe en Dios. Y entonces resulta algo muy importante, que la fe, yo estoy seguro de ello, lo he probado en mí mismo, lo he visto en mi familia y alrededor mío. La fe, o sea, la creencia cierta, absoluta en Dios, en su existencia, en su poder, en que Dios es Dios. Esa fe en Él es un regalo. Óyete eso, es un regalo que Dios da. Y entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Bueno, lo primero es que en el mundo, por ejemplo, el cristianismo se ha ido extendiendo desde su inicio hasta el día de hoy. No es cierto, no ha disminuido. El cristianismo existe desde el principio
desde Jesucristo para acá en más de 2000 años y ha ido creciendo y extendiéndose a diferentes países que no tenían ninguna creencia ni religión. Está presente en una gran parte de ellos y en algunos todavía sigue ausente. Entonces, es necesario que el mensaje cristiano llegue a todo el mundo, como dijo el mismo Jesucristo a sus discípulos: lleven el mensaje de la salvación a todo el mundo, y el que crea y se bautice se salvará, y el que no se condenará. Entonces, lo primero es que tenemos los que creemos en Dios y creemos en Jesucristo como Hijo único de Dios. Entonces, y creemos en esa Trinidad de Dios que es Padre, que es Jesucristo Hijo y es Espíritu Santo. Tenemos el deber de llevar a los demás el mensaje de que somos hijos de Dios, de que hemos sido perdonados y salvados, de que nacimos en pecado, porque el pecado vino desde el principio de la humanidad, cuando el hombre se apartó de Dios y se creó él como su propio Dios, y una serie de dioses falsos, como el Dios poder, el Dios dinero, el Dios placeres y vanidades. Entonces, cuando el hombre ya oye el mensaje y es bautizado, se convierte no en criatura de Dios, sino en un hijo de Dios. Ya pasamos a ser hijos de Dios por el bautismo, y en el bautismo se recibe, sin uno darse cuenta, se recibe una semillita pequeñita de fe. Se recibe fe, se recibe la esperanza, se recibe caridad, que son las virtudes sobrenaturales principales en el ser humano. Y con esa pequeñita dosis de fe que se tiene desde el bautismo, y todo bautizado la tiene, aunque no lo sepa o aunque no lo crea, cuando ya se da cuenta y va creciendo y aumentando su edad en este mundo, esa fe puede desarrollarla y debe ir creciendo en su vida. Entonces, al ser humano le corresponde poner ahí su parte. O sea, Dios como tal nos regaló esa semillita de fe. Entonces, nos corresponde a cada uno darle respuesta a esa fe pequeña para que aumente en nuestra vida, y entonces podamos empezar a vivir más felices y ayudar a los demás a que también se encuentren con Dios, aumenten su fe y alcancen en este mundo la felicidad que se puede alcanzar. Ahora bien, el que se adscribe a un credo determinado, siempre en algún momento de su vida, una vez ya es creyente con cierto fervor, admite, y eso ocurrió incluso con el Papa Francisco, que ha tenido momentos de duda en esa fe. ¿Le ha ocurrido a Rafael González de Peña algún periodo, algún instante en que esa fe pierde algo de su fuerza? Bueno, yo te diría que uno en su vida y en la etapa de la juventud, que anda uno a veces medio aloqueteado porque todavía no ha encontrado la meta fija donde debe dirigir su vida, pues uno puede tener momentos de debilidades en la fe, pero también si se mantiene, aunque sea esa semillita pequeñita, como dice la misma Escritura en relación a la fe, que si uno la tiene, aunque sea como un granito de mostaza, sea pequeñísima,
puede hasta mover montañas. Es decir, mientras se mantiene, aunque sea pequeñita la fe, entonces hay esperanza de que las cosas puedan en lo adelante marchar bien. En cuanto al asunto de las religiones, yo lo que te diría es lo siguiente. Desde muchacho yo empecé a discutir cuando éramos compañeros en el 7º curso, ahí en la escuela intermedia. Salomé Ureña era en la Salomé Ureña, Cristóbal Colón en la Salomé Ureña era de las pero en la calle femenina. Salomé Ureña. Ah, sí, calle Salomé Ureña con 19 de marzo. Desde ese tiempo que éramos muchachos y que andábamos buscando la realidad de la vida, la verdad, en fin, la felicidad, desde ese tiempo existía ya el cristianismo, que tiene ya tiene ya 20 siglos, estamos en el 21 ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú me dirás, bueno, está el Islam, están los maometanos, están otros más, sí, pero dime una cosa, y no a ti, a todo el que tiene dudas o que anda buscando a Dios, yo le preguntaría, ¿tú conoces a alguno fundador de alguna religión en este mundo, de alguna fe, que resucitara a otras personas y que además se resucitara a sí mismo, lo anunciara y lo hiciera y lo demostrara? Si hay alguno que haya fundado alguna religión y que llene esa condición, dímelo para ver si me inscribo ahí, porque yo me inscribí desde muchachito y me di cuenta que el único que resucitó a otros y que se ha resucitado a sí mismo y que a través de toda la historia de la humanidad no ha podido ser puesto en duda siquiera ni negarse, que Jesucristo resucitara y que resucitara a otros, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, con Lázaro al 4º día, y le dio ese mismo poder a sus discípulos, y entonces a aquella discípula que estaba enferma y que era una costurera, la levantaron de la cama, en fin. Si tú me consigues uno que haya resucitado, pues entonces yo tendría que sopesar a Jesucristo de una parte y a esa otra religión de la otra. Pero resulta que desde esa edad de muchacho yo me puse a investigar todas esas cosas, como uno es de curioso, de muchacho, y empecé a leerme algunos libros y folletos sobre las otras religiones y llegué a la convicción ya después de la juventud de que no ha habido más nadie que haya hecho eso y que siga vivo, porque todavía lo que él dijo se sigue cumpliendo y los que lo siguen de verdad siguen haciendo milagros en su nombre. Y ahí está una lista interminable de los llamados santos en la iglesia, en los cuales se ha confirmado los milagros que hicieron en su vida en el nombre de Jesucristo. Pero sin apelar a los santos, solamente la persona de Jesucristo es la garantía de que quien cree de verdad en Él está en la fe verdadera, está creyendo en el Hijo único y verdadero de un Dios que existe y que está en Él y que Él mismo, como Él mismo dijo, el Padre y yo somos una misma cosa. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú me preguntas que cuando voy a mostrarles el Padre, ¿no te has dado cuenta que el Padre y yo somos una misma cosa? Eso lo dijo el Señor Jesús, y ese Señor probó eso resucitando, lo probó que Él es el mismo Dios y resucitando a otros y poniendo a su gente a resucitar a otros. Entonces el que tiene poder sobre la resurrección es
Jesucristo, y a partir de él, lo que él ha puesto en esa situación en su misma iglesia. Entonces, como yo no he conocido en mi vida, en 83 años que voy a cumplir ya pronto, yo no he podido encontrar ni existe, porque lo investigué por todas partes, no existe en este mundo nadie que haya formado, instituido, construido una fe, una religión, una creencia, que se haya resucitado a sí mismo y que haya resucitado a otros. Entonces yo no tengo nada que buscar por otro lado. Ahora, como ser humano, como persona, como hijo que soy y que somos de Dios, yo tengo que respetar las ideas de los demás, sus creencias, ¿verdad? Sus apetencias, sus decisiones, pero tengo que mantener la mía y que a los que me rodean tratar de que también descubran la verdad, porque el que descubre la verdad descubre la verdadera vida eterna. Y hay el que dijo, que es ese mismo personaje que es Dios, yo soy el camino. Él no dijo uno de los caminos, ni un camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Entonces, si tú quieres vivir para siempre y tener resurrección cuando pase por el momento de la muerte en esta vida, tienes que estar en comunión con Él, unido, unida a Él. Y eso es lo que Él me ha ayudado a mí a mantener hace ya unos 35 años aproximadamente, que yo tuve mi encuentro directo y en vivo, como decimos aquí, con Jesucristo vivo y resucitado. Y ya Él me lo demostró a mí, que soy un infeliz, que no soy nadie. Ya Él me dijo que Él es mi Señor. Ya Él me lo mostró y en hechos me lo mostró, y yo tuve casi muerto una vez en un infarto, y ya yo le perdí el temor a la muerte y a todo, porque ya yo sé que estoy en comunión permanente y en vida eterna con Jesucristo, que es Dios. Bien, le agradecemos al que nos ama y dio su vida por cada uno de nosotros para ganarnos el perdón, la salvación y la vida eterna en presencia de Él y del Padre y con ellos. Muy bien, Rafael González de Peña, un hombre que brinda servicios a cualquiera que llegue a su consultorio, un hombre que se adhiere plenamente al juramento hipocrático en su actividad como médico. Nos gustaría que antes de cerrar, y a diferencia de nuestro antiguo camarógrafo Albert, Fernando es un hombre muy sereno y él solamente hace una señal leve de que el tiempo se ha agotado, para que diga los teléfonos en los cuales se puede comunicar con él y sus servicios. Bueno, yo tengo en el consultorio el 809-685-2401. Estoy en el consultorio frente al Parque Independencia. Eso es casi esquina Palo Hincado. Noel, casi esquina Palo Hincado, a 3 casas ahí. Es la 362. Ahí estoy ya solamente por las mañanas, porque ya no consulto en las tardes. Y el número en mi casa es 689-9618. 689-9618, con el 809 delante. Y estoy siempre en la mejor disposición de servir a cualquier persona. Tengo consultorio para los más pobres que no pueden pagar la consulta quincenalmente en
en Villa Francisca, en el consultorio que tiene ahí, unos consultorios que tiene nuestra Iglesia Católica frente a la capilla, ahí en San Felipe Diácono. Eso es en la Avenida México, camino al puente. Ahí estamos, un jueves sí, un jueves no, toda la mañana de 8 a 12:30, ahí fijo, Bueno, a la orden de todos los pobres. Este hombre, a pesar de su humildad, yo lo considero prácticamente un apóstol del cristianismo. Saben ustedes que estamos en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, de 9 a 10 de la noche, y se repite el mismo programa a las 5:30 de la mañana hasta las 6:30 del lunes, y en YouTube escribiendo Mario Emilio Pérez, Vertiente de Opinión. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.